al verso 9. Así es de que preparemos nuestro corazón. El tema de hoy es sobre, si está atrás de Zacarías, si se ubica en Mateo le da 3, 4 hojitas atrás, ahí va a encontrar el libro del profeta Ageo. Mateo es la referencia mejor que puede tener, y luego le da para atrás unas 5 o 6 hojas y ya se va a encontrar con el libro del profeta Ageo. En el capítulo 2 vamos a leer el verso 1 a 9 y el tema que vamos a estar, hermanos, desarrollando en esta tarde, en esta noche. Vamos a ponerle la economía del reino de Dios. Aleluya. Díganle que tienen a su lado: ¿tú crees que el reino de Dios tiene economía? ¿O es que la economía solamente es del mercado mundial? ¿O que la economía solamente es de la sociedad terrestre, que solo pertenece a la tierra? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Así es entonces que le invito para que entonces leamos juntos. Bien, ya estamos entonces conectados. ¿Qué le decimos, hermanos, una vez más a los hermanos de la radio? Que el Señor los bendiga, a todos los siervos y siervas que escuchan siempre Radio Tiempo de Gracia. Que el Señor les bendiga. Este día les estamos saludando desde las instalaciones de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, aquí en la ciudad de Temple City, en el estado de California. Reciban un fuerte abrazo. Y también queremos saludar a nuestros hermanos que siempre están al pendiente de las transmisiones de la página de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su sintonía y por interesarse en las transmisiones de los mensajes de la palabra del Señor desde Temple City, en el estado de California. Bien, entonces dice Ageo capítulo 2. Leemos verso 1 hacia adelante. La palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Dice verso 1 del capítulo 2 de Ageo: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la habéis visto ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Verso 8: mía es la plata, mío es el oro. ¿Quién dice? El Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Tomemos asiento y preparemos nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces desde este punto. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la economía del reino de Dios. Antes de empezar a introducirme un poco en el tema, quiero hablar un poquito sobre la conducta de la iglesia, del cristianismo, en el tema. No sé por qué causa, tenemos nuestros motivos, pero
pareciera que nosotros vemos a la economía que se mueve entre nosotros y el reino de Dios divorciados, ¿verdad? Parece que no tiene nada que ver la economía con Dios. Y ese error nos ha costado mucho padecimiento y mucho sufrimiento a nosotros. Por separar la economía y el reino de Dios. Y entonces nosotros acostumbramos a espiritualizar solamente nuestra vida cristiana. Es decir, voy a ser espiritual como iglesia y voy a buscar el reino de Dios. Pero en cuanto a economía, eso es otra cosa. Aquí me dedico yo solo, aquí me arreglo yo solo. Entonces, podemos volvernos súper espirituales, pero pobres materialmente. Por el otro lado, nos ha afectado mucho que parte de la iglesia se ha dedicado totalmente a buscar la economía del reino de Dios. Y la han llegado a tener. Y la están amasando. Y nosotros nos quedamos solamente con la denuncia de eso. Porque decimos, esos son los apóstoles de la prosperidad. Y son lo que son. Pero no podemos negarlo, que están amasando la economía. Entonces no es saludable para nosotros quedarnos solamente con denunciar a aquellos, porque es palpable que están recibiendo la economía del reino de Dios. Usted sabe el gran hombre que está por allá, apóstol por allá por Miami, él se jacta y él dice que él de repente pasando por un sembradío, dijo que él iba a comprar ese lugar. Y se dedicó a buscar la economía del reino de Dios, compartió con todos que buscaran la economía del reino de Dios. Y dígame usted, ¿llegaron a comprar ese field, ese campo de tomates y construyeron un megatemplo ahí, sí o no? Amén. Ahí está, ahí está. Ahí tienen el gran templo, lo compraron. Y siguen todavía buscando la economía del reino de Dios. Y la siguen teniendo. No nos toca a nosotros decir qué va a pasar con ellos, pero debemos de estar conscientes que lo que ha pasado con ellos es que solamente se han dedicado a eso, a buscar la economía, y se han olvidado de buscar la espiritualidad del reino de los cielos. ¿Sí me va captando el pensamiento? Entonces no es pecado la economía de Dios, pero debemos de buscarla moderadamente. Es decir, lo principal es buscar la espiritualidad del reino. Pero enseguida, ahí cerquita, pisando los pasos, es necesario buscar también la economía del reino de Dios. Eso es, así debe de ser. No debemos de divorciar el reino y la espiritualidad de la economía, porque va de la mano. Fíjese que me encontraba con eso, estudiando un poco lo que es el capítulo 2 de Ageo. De repente me encontraba con el verso 8 y a simple vista pareciera que el verso 8 está fuera de contexto. Porque al leer el verso 8 y usted lee que dice la Biblia, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos, y luego sigue hablando de la bendición espiritual. Pareciera que ese texto está metido en ese contexto y pareciera que está fuera de contexto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el oro y la plata con lo que Dios está diciendo ahí? Porque al final esta profecía vino a Israel cuando el rey Ciro terminó de liberar a los judíos de la cautividad y fue llamado a construir el segundo templo en el año 515 a.C. Esta construcción
se llevó a cabo en el mismo lugar donde se había construido el primer templo. Entonces, mire, el contexto es Dios llamando a los sacerdotes, a los principales, a las familias del pueblo a trabajar, porque ahí dice la Biblia, trabajen, a construir el templo del Señor. Pero ¿por qué dice mío es el oro y mía es la plata? ¿Qué está diciendo el Señor con ese verso? Él dice mío es el oro y mía es la plata. Si el contexto es una invitación a trabajar para construir el templo del Señor, mía es la plata y mío es el oro, significa, digan que no se les hable bien tu oído, significa tengo economía no solo para construir mi templo, sino para pagarles a ustedes por la construcción. Digan conmigo, ¡au! Oiga esto. Eso significa eso. Mío es el oro y mía es la plata. Significa que Dios no solamente se va a proveer para la construcción del templo, no le va a deber mano de obra a nadie. Imagínense que usted llega al reino de Dios y diga, Señor, disculpa, pero me debes 20 horas extras. No me pagaste nunca, Señor, y yo trabajé. ¿Verdad? Es que Dios es responsable. Jamás el Señor se va a quedar con el trabajo de alguien. Jamás. Entonces, cuando vemos este contexto, Dios llama al pueblo para construir el templo y Él dice, mía es la plata, mío es el oro. Para eso entonces la historia dice que hablar de plata y hablar de oro, dice que era hablar de la economía, porque se manejaba el oro y la plata como la economía de estos tiempos. Entonces lo que el Señor dice, mía es la economía. No solamente me voy a proveer para mi templo, también les voy a pagar a ustedes, porque hermano, ¿qué patrón hay que llame a trabajar y que no pague? Bueno, aquí hay muchos, ¿verdad? Aquí en este mundo, pues llaman. Y de repente los hermanitos dicen, por ahí, me fue a recoger a Juan Dipo y nunca me pagó. Se quedó con mi trabajo, ¿verdad? Pero imaginémonos al Dios justo, al Dios de la justicia. ¿Será que puede llamar a alguien a trabajar en su obra y no le va a pagar? No, le tiene que pagar porque Él es justo. Entonces el llamado es, trabajen, esfuércense, porque mía es la economía. Vamos a hacer la palma al Señor con todo el corazón. Ahora, nosotros hemos cometido ese error de separar el reino de Dios, lo espiritual de Dios, pero la economía, lo material, no, eso aparte. No, eso es pecado pedírselo a Dios y no, yo lo tengo que buscar. Entonces, nos da como resultado, primero, que somos infieles a Dios. Porque lo que ganamos, disculpa Señor, pero esto es mío. Yo me lo gané, trabajé 40 horas a la semana y esto es mío, Señor. Con razón usted no quiere aportar para Dios, porque a usted le costó ganarlo. Porque usted nunca lo ha visto que Dios se lo da. Usted lo ve como que usted se lo ganó por separar a Dios y la economía. Pero el que entiende y sabe que la economía es de Dios, entonces le dice, Señor, lo que he recibido, Señor, lo he recibido de tu mano. Y de eso mismo te voy a dar. Porque si el Señor permite, hermanos, un dolor de muela por un mes consecutivo, dígame, ¿usted va a ir a trabajar o no? ¿Quién va a estar trabajando con un dolor de muela 8 horas al día? Nadie. Entonces, todo lo que recibimos nosotros, mi estimado, viene del Señor. Todo. Oh, hermano, pero no, si yo nunca oré por eso, para que el Señor me dé. Es que no oró usted, pero el Señor es responsable. Si a los pajaritos que tal vez no oran para pedir su bendición, el Señor se las da, pues cuánto más a un hombre, a una mujer como usted.
Dios le da. Todo lo que usted recibe, lo recibe de Dios. Porque todo es de Dios. Y diga que no, para que te bajes un poquito de la nube, hasta usted mismo es del Señor. Nosotros de palmas tenemos todo corazón. Entonces, nosotros acostumbramos separar el Señor, lo espiritual, y la economía, lo material aparte. Espiritualismo y materialismo no se llevan, están divorciados. Pero ¿qué dice la Biblia? No vaya, solo póngale oído. En el Salmo 24, verso 1, Biblia de las Américas dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Oiga esto, hermano. Dígale a que tengas una, por si no lo sabías, tu cartera tiene un dueño. Y no eres tú, es el Señor. Es el Señor. Porque no puede ser, mi estimado, que yo sea del Señor y mi cartera. No, ¿verdad que no? Todo es de Dios. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Porque échale un ojito a la economía de este mundo. Está basada en las cosas naturales de esta tierra. Basada en el petróleo, basado en la plata, basado en la madera, basado en el bronce, basado en qué cosas, hermano, en el líquido, en el agua, ¿verdad? ¿De dónde tiene toda la riqueza el dueño de Coca-Cola? ¿Cuál es el elemento principal? El agua. Agua. ¿Y de quién es el agua? Es de Dios. ¿De dónde tienen su economía las grandes mueblerías multiinternacionales? De los árboles son de Dios. Los grandes automotrices, ¿de dónde tienen su gran economía? Del metal, del bronce, del hierro. Mi estimado, todo es de Dios. Todo es de Dios, nada es nuestro. Le leí entonces: todo lo que hay en la tierra, dice, el mundo y lo que en él habita. El Salmo 50, verso 12 dice: si yo tuviera hambre, está hablando el siervo, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Diga conmigo otra vez: si no va a decir amén, ¿verdad? Oiga, Deuteronomio capítulo 10, verso 14, y aquí: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Job capítulo 41, verso 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo pague? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Pues diga otra vez. Mateo capítulo 17, verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La palabra estatero en griego significa literalmente peso. Entonces Pedro había usar un estatero para pagar el impuesto, que eran 2 dracmas suyas y 2 del Señor. ¿De dónde salió la economía? De la boca de un pez. ¿Era real lo que pagó Pedro o era ficticio? Era economía real, palpable, constante, sonante. La sacó de la boca de un pez. Porque es de Dios la economía. ¿Verdad? Bien. Marcos 6:37 dice: respondiendo él, le dijo: darles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cuánto se ocupaba para darle de comer a los 5,000? Ahí dice 200 denarios de pan. Y 200 denarios, mi estimado, era mucho dinero, como miles de dólares. Entonces él dice: denle ustedes de comer. Ellos respondieron: que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Ahí estaba la economía del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Lo que dieron dice que lo recibieron del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 4. Además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata.
Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Está hablando David. Tengo 100,000 kilos de oro de Ofir. No era cualquier oro. 100,000 kilos. 100,000 kilos de oro de Ofir. Y 260 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Pregunto, ¿David era empresario? ¿Qué era David? ¿Qué era David? David era uno que le cantaba al Señor. Su rol en el reino de los cielos era darle alabanzas al Señor. ¿Cómo llegó a tener ese hombre tan grande tesoro? Que dice 100,000 kilos de oro de Ofir. ¿Cuántos tiene el kilo? ¿Cuántas libras tiene un kilo? Más de 2 libras. Quiere decir que más de 200,000 libras de oro tenía David en su tesoro. Y dice que tenía 260 toneladas de plata refinada, la mera buena, pues. Y él dice: Señor, te voy a dar todo lo que tengo, te lo voy a entregar, Señor, para la construcción de tu templo. Hermanos amados, voy a entrar directamente al mensaje. Mientras que otros buscan solamente la economía de Dios y llegan a tenerla, nosotros muchas veces nos quedamos solo con la denuncia de eso, ¿verdad? Porque los criticamos, son los apóstoles de la prosperidad y un montón de cosas. Nos quedamos solo con la denuncia mientras ellos están gozando la economía. Felices, contentos, disfrutando la economía y nosotros denunciándonos solamente. Pero diga que tiene su lado. Pero creo que hay que ser realistas, hay que ser conscientes de que no vamos a poner el amor nuestro en las riquezas. No. Nuestro amor siempre está puesto en el Dios de nuestra salvación, el que nos bendiga, el que nos ha dado todo. Porque si Dios mismo nos dijera: hijo, te propongo una cosa, te doy todo el oro del mundo, todo el oro, toda la plata, todas las riquezas de este mundo, pero te dejo alejado de mí en la eternidad. ¿Quién decidiría quedarse con todo el oro, las riquezas de este mundo y dejar al Señor? ¿Verdad que no? Nunca lo haríamos. Pero dígale que tenga a su lado, pero sí necesitamos la economía de Dios. Si la necesitamos, dígale que tenga a su lado, yo la necesito. Si tú no la quieres, es un asunto tuyo, pero te llamaría orgulloso, ¿verdad? Porque quieres la santidad, quieres todo lo espiritual de Dios, pero no me des la economía, Señor. Eso yo me la gano, Señor, con el sudor de mi frente. Sí, Adán. Vamos a hacer palmas, Señor. Pero no, nuestro hermano Adán. Porque allá, cuando él estaba dentro del huerto, dígame usted, ¿quién le dio la economía a Adán allá dentro del huerto? Era el Señor, ¿verdad? Solo le dio una ocupación, porque por supuesto no le dijo: ¿sabes qué, Adán? Ahí te quedas y duerme todo el tiempo que quieras y yo te doy la economía, ¿verdad? Que no, le dio ocupación, pero no trabajo. Entonces dígale, ¿qué tienes tu trabajo o ocupación? Ocupación. Los que están gozando de la economía del reino, Dios no les ha dado un trabajo, les ha dado algo para que se ocupen. Los que trabajan, ahí andan buscando y no les alcanza y quieren otro trabajo. Claro, mi estimado, lo estás haciendo por tu cuenta. Pero cuando Dios nos da, hermano, no nos da trabajo, nos da una ocupación. Y en una ocupación, hermano, uno se goza, ya contento, hace su trabajo con alegría, lo hace con gusto. Pero cuando usted trabaja, hermano, sale con dolor, ya no aguanto, me duele la cabeza, claro, que usted está trabajando. Que tiene que ser entre al reino de Dios.
participe de la economía de Dios, para que no trabaje, para que se ocupe, porque claro, el Señor, a Él no, si Él es experto en hacer aparecer las cosas. ¿Se recuerda la carne que le dio a Israel? ¿Cómo se la hizo aparecer ahí? Del viento, cayeron las palomitas por millones de millones, cubrió la tierra las palomas de carne, ¿verdad? Él puede hacerlo. Él puede hacer que en la puerta de nuestra casa aparezca ahí 500, 200, 300 dólares. Ahí Él lo puede hacer. Pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? No. Dios nos da una ocupación. Pero esa ocupación nos bendice. Produce una economía. Porque estamos recibiendo la economía del reino, pero no ha entrado. Ahorita vamos a adelante. Entonces descubramos por la palabra del Señor que Él nos quiere bendecir con su economía, pero tenemos que entrar en el plan de Dios conforme a su voluntad y ser dignos del salario. Diga conmigo salario. Porque en Lucas capítulo 10, verso 7, la Biblia habla de un salario. La Biblia dice, el obrero, como dice, es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. El obrero quiere decir el que trabaja, ¿verdad, hermano? ¿El que trabaja dónde? Fíjese, estamos hablando del reino. El que trabaja en el reino es digno de su salario. Porque Dios tiene cuidado de sus siervos. Marcos capítulo 9, verso 41. Mire qué dice Marcos capítulo 9, verso 41. Marcos capítulo 9, verso 41. Diga que tiene a su lado. Si te quieres proponer algo glorioso en este año, que sea comenzar a trabajarle a Dios. Comenzar a trabajarle a Dios. Y hermano, ¿y será que Dios paga? Dios paga salario. Por si no lo sabía, Dios paga salario. Dios bendice. Dios promueve su economía. Sí. Donde las matemáticas no concuerdan. Donde las matemáticas de este mundo no concuerdan. Y uno hace números y hace números. Esto no concuerda. Claro, es que la economía de Dios no se rige con la matemática de este mundo. Porque yo hago cuentas. 3 meses sin pagar el bill de electricidad. Yo digo, bueno, pero si yo solamente tenía tantos dólares que di de un entre, pero ese entre no es lo que me han perdonado por 3 meses de electricidad. Yo cuando me pongo a hacer números sale corto. Y digo, no, eso no es posible. Claro, no es posible. Porque la matemática de este mundo no puede medir la economía del Señor. ¿Verdad? Allá dijeron ellos, necesitamos 200 denarios. No los tenemos, claro, no los tenían. Pero se suplió lo que se iba a comprar con los 200 denarios, ¿sí o no? ¿Se da cuenta de dónde quedó la matemática de este mundo? Nada, nada. Mire, Marcos capítulo 9, verso 41, ¿le dije? Marcos capítulo 9, verso 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, como dice la Biblia. Oiga, póngale mucho ojo a esto. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay 2 palabras que debemos de analizar cuidadosamente. Una es desierto, que quiere decir de seguro, ¿verdad? Desierto, seguro. Diga conmigo, seguro. La otra es recompensa. Recompensa quiere decir retribución, quiere decir remuneración, quiere decir gratificación. Fíjese bien. Un vaso, dice, con agua a un hermano. Eso es un hermano, ¿verdad, hermano? A un cristiano dice, lo voy a leer una vez más, verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre,
porque soy de Cristo, entonces voy a decir en mis palabras, cualquiera que le dé un vasito con agua a un cristiano, ¿qué dice el Señor? Yo de seguro se lo recompenso. Diga conmigo, salario. Recompensa, porque salario viene de allá de los romanos, que dice la historia que en aquellos tiempos se manejaba, dice, el pago a los soldados romanos, dice, con porciones de sal. Entonces se le daba, dice, una porción de sal a cada soldado, y ese era el salario. Salario quiere decir paga con sal. Eso quiere decir. Y quiere decir que los soldados recibían su parte de sal, y eso era economía. Podían llevar un poquito de sal por frijoles, lo que sea. Era el sistema del trueque. Es decir, pues yo te doy y me das. Te doy 5 ovejas, me das un hacha. Te doy 2 camellos, me das un asador. Así se trabajaba. Era la forma de mover de la economía en aquellos tiempos. Entonces, salario quiere decir una paga por un servicio que estás haciendo. Entonces, un vasito con agua a un cristiano, ¿qué dice el Señor? De seguro que te doy recompensa. Y recompensa quiere decir entonces 3 palabritas: retribución, remuneración y gratificación. Y desglosando un poquito esto, tiene que ver con economía. Diga conmigo, economía. Porque retribución quiere decir dar un pago por algo recibido. Le diste un vasito con agua a un hijo de Dios, Dios lo va a pagar. Porque Dios recibió. Vio que diste un vasito con agua, dice, a un hijo de él, dice, lo paga. Entonces, retribución quiere decir dar un pago por algo recibido. Remuneración quiere decir tarifa, salario por trabajo realizado. Quiere decir que darle un vaso con agua a un hermano es un trabajo en el reino de Dios. Y que Dios lo paga. Si yo, mi estimado, de repente anda mi hijo por allá. Y mi hijo me dice, ¿sabes qué, padre? Fíjate que estaba jugando por allá y no llevaba agua y no había nada, pero una persona me dio su botella de agua. Ay, hermano, yo me voy y busco a esa persona. Y le digo, Señor, gracias por darle a mi hijo, porque estaba jugando fútbol, lo que sea, no tenía agua y estaba sediento. Señor, aquí está. Para que se compre algo, vaya a comer con su familia. Yo que soy malo, mi estimado. Yo malo. Imagínese el rey justo. Eso diga que tiene su lado. No me de pan, nos conviene entrar en la economía del reino de Dios. Ya no hay que andarla buscando nosotros. Porque por eso tenemos tantos problemas. Por eso tenemos tantos problemas. No podemos buscar a Dios con libertad. Porque somos, perdón, ¿qué ofendo? Orgullosos. ¿Sí? Porque, no, Señor, la santidad, sí, Señor, dámela, por favor. Sí, no, los dólares, no, Señor, no. Los dólares yo los busco, Señor. ¿Verdad? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Pero decirle, Señor, no, Señor, dame la santidad, Señor. Dame lo espiritual. Pero también, Señor, dame los dólares, Señor. Quiero también los dólares. Bendíceme con economía del reino. Entonces, no, Señor, solo lo espiritual, pero lo material, yo me encargo. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Y al Señor no le agrada el orgullo. Porque entonces Dios va a decir, ¿cómo es eso que ese chiquito no quiere que yo le ayude? Se siente autosuficiente él solo. No quiere nada de mí. No. Entonces por eso nos metemos en problemas. Nos podemos convertir en grandes santos espirituales, pero nos metemos en problemas con el Señor. A veces le fallamos, no podemos asistir a los cultos, porque es que mi horario. Y la pregunta es, ¿será que el Señor está conforme así? ¿Será que le agrada al Señor así que no podamos venir a los cultos por el trabajo? No. Si yo fuera Dios, eso soy yo, no está bien que yo lo haga, pero si yo fuera Dios, hermano, yo le daba a todos trabajos de 7 de la mañana
a 3 de la tarde, para que nadie faltara a la iglesia. Yo, si fuera Dios. Ahora, ¿qué dirá el Señor de eso? ¿No le interesa al Señor eso? ¿Lo puede hacer el Señor? ¿Dónde está el problema? Orgullo, orgullo, diga conmigo, orgullo del hombre, orgullo de la mujer. ¿Sí? ¿Cuántas veces tal vez el Señor te ha estorbado en el trabajo para que salgas de ahí? Y tal vez has dicho, Señor, reprende al diablo, Señor, mire. A ver, la pregunta es, ¿te estás estorbando el trabajo para servirle a Dios y venir a su casa? Si la respuesta es sí, no ore de esa manera. Mejor entienda la voz del Señor. Tal vez Dios le quiere llevar a otro lugar mejor. Porque a veces el Señor le hace como el águila. Antes de construir el nido le pone espinas debajo y luego le pone el colchón. Cuando el aguilucho ya va creciendo y no quiere volar, se acostumbra al nido, porque es normal, se va acostumbrando al nido. Ve la altura, inseguridad, temores. No, pues aquí nací, aquí me voy a quedar. ¿Dónde voy a encontrar otra cosa que hacer? Si solo esto sé hacer. Y entonces a veces el Señor empieza a hacer que salgan las espinas. Y antes empiezan a picar las espinas. Y cuando las espinas empiezan a salir, llámese compañeros de trabajo hostiles, llámese patrón injusto, llámese lo que sea, cualquier cosa, pero puede que sean espinas. Y nosotros podemos estar, Señor, reprende al diablo, mira, Señor, quita eso. ¿Y qué tal si es el Señor el que nos quiere mover? Pero no sé volar, el águila nunca ha volado, siempre tiene un primer vuelo. Y no aprende a volar antes de salir del nido. Es una decisión de fe, aprende a volar en el aire. ¿Sí me entienden? Aprende a volar en el aire, pero da un paso de fe. ¿Por qué da el paso de fe? Porque dice, tengo alas. Y si tengo alas me voy a lanzar. Sé que tal vez en los primeros metros no voy a poder, pero en los siguientes 10, 15 metros ya voy a poder porque tengo alas. Y entonces nosotros, ¿por qué no nos movemos de los trabajos que nos impiden servirle a Dios con libertad? Si ya tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros, que es lo más carísimo que Dios puede darnos. Si ya tenemos eso, ¿por qué no vamos a dar paso de fe? ¿Por qué vamos a preferir decirle al Señor, no, Señor, ay, discúlpame, pero no puedo, Señor? ¿Cómo? Si ya nos dio lo más caro, que es su Espíritu, su presencia en nosotros, hermanos. Si se dignó en poner su presencia en nosotros, no nos dará las otras cosas. Vamos a dar palmas, Señor, toque. Vimos que ahí habían dos cosas. Que era que dijo el Señor, de seguro, que quiere decir cierto. Y la otra palabra que es recompensa, entonces tiene que ver con una paga por lo que se hace. Estamos hablando de un vaso con agua. Bien, entonces cuando vemos, quiere decir que el Señor Jesús no solamente prometió bendecirnos con bendiciones espirituales porque somos espirituales, sino también prometió bendecirnos materialmente porque somos materia, somos humanos. Es decir, somos de esta tierra. Pero Mateo capítulo 10, verso 40. Fíjense que aquí encontramos algo curioso. Mateo capítulo 10, verso 40. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Leamos lo que dice el verso 40. En adelante, vamos a leer hasta el verso 42. ¿Qué dijo el Señor entonces? Cualquiera que le dé un vasito con agua a un cristiano, digo, de seguro que tiene paga, tiene recompensa. Ya vimos que es recompensa. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue gratificación. ¿Cuántos por allá en nuestros pueblos? Cuando alguien dejaba tirada la placa del carro por allá, aparecía en la radio el anuncio que decía, el que encuentre la placa de mi automóvil que se quedó del trayecto tal al trayecto tal, decía el anuncio, se le va a dar gratificación. ¿Se acuerda de ese anuncio que daba?
por encontrar algo que se había perdido, se daba una gratificación. Gratificación era una recompensa por ayudar a buscar lo que se había perdido. ¿Sí me va captando el pensamiento? Sigamos adelante. Mateo capítulo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Oiga esto. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense que el encabezado habla de recompensas, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos a ver, dice el encabezado, verso 40, dice recompensas. Diga conmigo, recompensas. Y la Biblia habla de 3 cantidades de recompensa. Describe estas 3 cantidades de recompensa y dice recompensa por recibir a un profeta. Fíjese bien, solo para que se dé una idea. Si usted recibe a un profeta, lo bendice, le da el vaso con agua del que está hablando el Señor ahí, al profeta. ¿Qué dijo el Señor que le iba a recompensar? Recompensa de profeta. Fíjese. ¿Se recuerda usted de la mujer de allá de 2 Reyes capítulo 4 verso 1 al 25? Que recibió al profeta. La viuda que se había quedado sin nada. Bueno, sí tenía deuda. Era lo que tenía, deuda. Que estaban a punto los acreedores de irle a quitar, dice, a su hijo para saldar la deuda. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué le permitió Dios a la mujer? Recibir a un profeta. ¿Qué sucedió con esa mujer? ¿Qué hizo Dios con esa mujer por haber recibido al profeta? Le dijo, trae las vasijas que tengas, no te pongo yo el límite, trae las vasijas que tengas, que se llenen de aceite, vende el aceite, mira dónde está la economía, vende el aceite, vende el aceite, y ve y págale al acreedor. Yo creo que el acreedor se quedó, como dicen en mi pueblo, con los ojos cuadrados. ¿Cómo esta viuda? Si ya la había. Si ya me iba a ir a traer el muchachón, el más grande, para mi esclavo, para mi sirviente. Y ahora me viene a pagar cash. ¿De dónde sacó esa mujer cash? ¿De dónde sacó cash? Dios le dice, ¿vas a seguir trabajando al patrón? ¿O quieres servirle a Dios? Ay, bueno, entonces ya no le voy a trabajar en el nombre. No, Señor. Me refiero pues que si vas a poner tu confianza en tu patrón, tienes tu esperanza en tu patrón, o quieres ponerla en el reino de los cielos. Que Él maneje tu economía. Que Él te diga dónde te va a poner, qué ocupación, qué te va a poner a hacer. Fíjate. Entonces resulta que el Señor dice, el que reciba a un profeta, dice, yo le voy a pagar, dice, por la dignidad del profeta. Eso lo dijo el Señor, no lo digo yo. Y dice, recompensa por recibir a un justo. Un justo es uno que realiza una misión de parte de Dios. Uno que Dios envía a hacer algo, ese es un justo, porque va a cumplir una misión del Señor. Entonces dice, recompensa de justo recibirá también. A esa mujer que Dios le envió al profeta, Dios dijo, esta mujer necesita mucha economía. Entonces le permitió recibir al profeta. Pero a otros el Señor
les permitió recibir justos, discípulos que iban con misiones especiales y que los recibían en sus casas, y el Señor daba recompensa de justos. Y a otros, un hermanito sencillo, de los más sencillitos, que también les dieron un vasito con agua a muchos. Jamás el Señor se quedó con eso, recompensó también por ese vasito con agua. De manera que en el Señor nada se pierde. Nada se pierde, porque es el Señor. Así lo dice el Señor. Y tal vez posiblemente el pensamiento de, hermano, ¿y habrá recompensa por acomodar sillas en la casa de Dios? Mi estimado, ¿cómo que no va a haber recompensa? Claro. ¿Habrá recompensa por cocinarle a los hermanos? Ya ni me pregunte. Un vaso con agua, mi estimado, ¿tiene recompensa? Pues cuánto más un champurrado, que tiene más que agua. Porque le tuvo que poner el azúcar, el chocolate, ¿verdad? Y la comida. ¿Y el plato de comida? No sé, yo me estoy animando a servirle al Señor este año, fíjese. Sí, me estoy animando a servirle al Señor. Porque es mejor poner el corazón en el servicio a Dios, agradar a Dios, que apartar a Dios y dedicarme a buscar yo mi economía por mi propia cuenta. Así es. Una ofrenda de palmas, Señor. Fíjese que dice ahí mismo el verso 41, pero en la versión Biblia Jubileo 2000 dice: el que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. El verso 42: y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su salario. Oiga esto, su recompensa. Entonces, ahora, si la recompensa de materiales por un servir a los santos es gloriosa, pensemos qué será la recompensa, mi estimado, por ganar un alma. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Si la recompensa por un santo, por hacer algo con un santo, un profeta, un justo o un hermano en Cristo, si es gloriosa la recompensa, pensemos qué será ganar un alma. Pues es glorioso. Eso es glorioso. ¿Cómo se sentirá el Señor gratificado por alguien que gana un alma? Fíjense que Proverbios capítulo 11, verso 30. Mire qué dice Proverbios capítulo 11, verso 30. Proverbios capítulo 11, verso 30. Proverbios capítulo 11, y vamos a leer lo que dice el verso 30. ¿Tenemos, hermano? Amén. Verso 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Y cómo dice la Biblia? Y el que gana almas es sabio. Quiere decir que la riqueza justa es la que se gana cuando yo entro a los campos blancos del reino, que están listos para la siega, y presento frutos para el reino de Dios. Pues si la recompensa por el servicio a un salvo es grande, ¿cuánto más lo será ganar un alma para salvación? Y ahí en Juan capítulo 4, verso 35 al 38 dice: ¿no decís vosotros, faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto
para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Miren, el Señor le está ofreciendo salario a los discípulos que entren a los campos blancos para cegar la mies. Promete el Señor. Gloria a Dios. Promete darle salario. Miren, mi estimado, ¿cuántos de veras, hermanos, queremos la bendición de Dios material? Yo quiero la bendición de Dios material. Yo la quiero. La ocupamos. Ocupamos la bendición material de Dios para nuestras familias, para nosotros, para la iglesia, para todos se ocupa la bendición material. Para que tengamos solvencia, para que no estemos escasos en nuestras familias, para que podamos emprender como familia, como padres de familia, como hijos, como ministros del Evangelio. Y Dios promete: el que sea capaz de entrar a los campos blancos, donde ya está el fruto listo, solo es de cosecharlo, dice, va a recibir, dice, salada. El que siembra recoge salada. ¿Cuántos estamos interesados en eso? No me contesten. No. Pero queremos estar interesados, porque sabemos que hay bendición. No lo hacemos para el materialismo, pero es la promesa de Dios. Porque si Dios me dijera: hijo, si oras 3 horas diarias, recibirás salario. Entonces yo oro 3 horas diarias para poder recibir el salario. Pero Dios está diciendo: el que entre a los campos blancos y me ayude a buscar lo que se perdió, recibe gratificación. No vamos a salvar las almas nosotros, vamos a ayudar a buscar las almas para el reino de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no somos nosotros. Pero Dios nos ha dado a nosotros la bendición de cooperar, de buscar. Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas 2, 49. Dice: ¿lo tenemos? Lucas capítulo 2, verso 49 dice: entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? Como dice la Biblia, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces dígale que tiene a su lado. Dígale que tiene a su lado. ¿Crees que te es necesario estar en los negocios de tu Padre? No es necesario, hermano. No, yo aquí me encargo solito. Si el Señor Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario, me conviene estar. Y el que el Señor Jesús está, fíjese bien esto, está realizando la transacción más grande del reino de Dios. El Señor Jesús está realizando la transacción más grande del reino de Dios, porque el reino de Dios ha venido haciendo transacciones desde hace muchos tiempos, ¿verdad? Compra un pueblo en Egipto completo, ¿verdad? Ha venido haciendo muchas transacciones el reino de Dios, pero esta transacción que está haciendo el Señor Jesús es la transacción más grande hecha en el reino de los cielos, porque el Padre está comprando lo más caro que ha comprado el reino. Oiga,
El Padre está comprando lo más caro que ha comprado. Y que son las almas de los hombres que fueron compradas con lo más caro de Él, su propia sangre. Por eso, la transacción que estaba haciendo el Señor fue la transacción más cara del reino de Dios. Es lo más caro que ha comprado el Padre. Entonces diga que no te admiro. Porque ¿quién era usted? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Para que se pagara ese tan grandísimo precio que no lo pudo llenar todo el oro, toda la plata de este mundo. Porque en 2 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, 20 dice, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales compró Dios. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Ni todo el oro de este mundo, ni la plata de este mundo podían comprar un alma. Entonces, por eso le digo, lo más caro que ha comprado el Padre, diga que perdóname, pero soy yo. Perdóname, lo más caro que ha comprado el Padre, soy yo. Soy yo. No, pero no lo creyó, ¿verdad? No lo creyó. Quizás el diablo dijo, señores, ¿sabes qué? Si quieres a Melvin de veras, entonces, tal vez le dijo, no pienses que te voy a aceptar oro, plata, los planetas, las estrellas, ni los ángeles. Si de veras lo quieres, dame lo más caro que tienes. Dame tu sangre. Hermano, para que Dios haya dicho, lo voy a hacer. Uy, eso me llena de... Dime, ¿cuán caros somos nosotros? ¿Cuán caros somos? Ahora pensemos por un momento. ¿Le agrada al Señor que nos esclavicemos con otro hombre? ¿Le agradará al Señor que nos esclavicemos bajo la mano de otro hombre para que no le sirvamos a Él con libertad? ¿Para que dejemos la casa de Dios vacía? Si yo que soy hombre mortal, malo, no me agrada que las sillas estén vacías. Soy hombre. Y digo, me gustaría comprar un látigo y unos cuantos latigazos a cada uno. Pero Dios, ¿qué dirá? Dirá el Señor, qué vergüenza mi hijo, porque yo pensé que diciéndole al diablo que le iba a dar lo más caro de mí, que es mi sangre, mi hijo iba a correr hacia mí, iba a despreciar las cosas del mundo. Pero se enfoca en las cosas del mundo. Como que no valiera nada, como que no hubiera dado nada precioso por él. No, mi hermano, debemos de ser dignos, por eso dice la Biblia, perdón, muchos son llamados, pocos los dignos de entrar en el reino de Dios. Para pensar. Bien, entonces cuando vemos esto, ¿cómo le voy a hacer entonces yo para involucrarme en la economía del reino, involucrarme en la recompensa de Dios? Ya lo sé. Servirle a los santos y también ganar las almas. Ganar las almas, hermano. Si nos ponemos a ganar almas, hermano amado, todos vamos a recibir la bendición de Dios.
bendiciones de Dios. Trabajos bien acomodados. No trabajo porque tengo que cambiar mi vocabulario. Porque trabajo, la definición de trabajo es que usted tiene que hacer algo duro para hacerlo. ¿Verdad? Y eso vino como causa de la maldición en el huerto, porque el Señor le dijo, cuando lo saca, le dice, ahora vas a trabajar. Porque le dice, con el sudor de tu frente vas a comer. Ese es trabajo. Pero como en Cristo me ha vuelto al huerto, al paraíso. Entonces ahora yo no tengo que tener un trabajo, tengo que tener una ocupación, algo donde me ocupe, que se convierta en un canal donde fluya la bendición de Dios. Ponle nombre a los animales, cualquier cosita ahí, córtale el pelo a la jirafa. Cuídalo ahí, nada más ahí. Corta los frutos que no se caigan solos. Hermano, era una ocupación. Pero ¿qué tal fuera del huerto? Sudando, ¿verdad? Eso es trabajo. Entonces nosotros debemos de cambiar un poco no nos vamos a ir a los extremos, porque entonces nos vamos a quedar igual que aquellos a los cuales hemos denunciado, que se han inclinado solo a buscar la prosperidad material. No vamos, no te vas a ir hasta allá tampoco. No, vamos a mantenernos en el margen, haciendo lo justo. Entonces, debo de comenzar a cambiar mi mentalidad. El reino de Dios es un negocio. Es un negocio. Lo dijo el Señor Jesús. En los negocios del reino de los cielos debo de estar. Lo que pasa que nosotros con esa palabra negocio en la mente y en la boca de los impíos, de los inconversos, es sencillamente un arma que nos apuntan y nos disparan para herirnos. Pero ellos no saben, no entienden. Pero nosotros que entendemos debemos de ver el reino de Dios como el mejor negocio, como la mejor empresa. Yo sé, genera crítica, lo que sea, pero ¿qué interesa lo que diga el impío si no entiende? Yo sí entiendo que el reino de Dios es un negocio. Las almas fueron compradas, ¿eso no pertenece a un negocio? ¿Sí o no? La Biblia dice, las almas fueron compradas. Ahora dice, ayúdenme, vayan a los campos y trabajen. ¿No es ese el negocio? Eso es un negocio. Desde la perspectiva de los santos, es el negocio del cual habló el Señor, del cual prometió salario. Es un negocio, vienen bendiciones de Dios. Estar en los negocios del reino de los cielos es el mejor negocio donde nosotros podemos estar, porque esa es la raíz de toda economía. De ahí fluye toda la economía que se mueve en el mundo, del reino de los cielos. Claro, la mente del impío dice, uy, ese hombre ya lo había dicho de antes, sí es cierto. Es un negocio la iglesia, sí, pero no de la perspectiva, de la forma en la que está pensando el impío. Porque él piensa de otra manera, y dice, uy, esos pastores, pobrecita, la gente le llevan todo el dinero, buen negocio tiene ese pastor. Sí, piense así, piense lo que quiera. Que eso no cambia las cosas, las promesas de Dios sobre su pueblo. Pero de seguro tiene un yate. Y ya te equivocaste porque no es eso. Una palabra a Dios. No, el negocio del reino. ¿Qué vamos a hacer ahora, Chiapas? Es un negocio, mi estimado. El negocio del reino de los cielos. Vamos a ir a hacer transacciones. Y no sabemos si el Señor nos permita por ahí hacer una transacción de unas cuantas almitas para el reino. Gloria será al Señor. Gloria será al Señor. Y recibiremos recompensa del Señor. ¿Qué dice la gente? Dígate, no te vaya a infectar lo que piensa la gente. Deja, el impío no quiere nada con. Pero yo creo a la palabra de Dios. Si el Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahí tengo que estar en el negocio de mi Padre. Tengo que trabajar en el reino de Dios
y recibiréis recompensa. Vasito con agua, recibiré recompensa. Y no está hablando solamente de, hoy te voy a dar un toque espiritual como tu recompensa. No, está hablando de economía. Y si no, preguntémoselo a los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos? No cambiaron su economía antigua por la economía de Dios. Las casas que habían comprado las vendieron. Lo trajeron a los apóstoles y Dios les dio conforme su visión. Porque esos que vendieron sus propiedades la trajeron a los apóstoles, se metieron a buscar las almas y conforme ganaban almas, Dios les daba bendiciones materiales a ellos. Cambiaron su economía. La economía que ellos habían tenido, la trajeron, Dios la transformó y después les dio al Señor economía del reino de los cielos. Pues yo no creo que esos que vendieron sus casas se quedaron en la calle. Dios les volvió a dar, volvieron a comprar propiedades, pero ahora la recibían del reino de Dios como recompensa por hacer el trabajo del Señor. Tú dígate a tu lado, para terminar, ¿le vas a trabajar a Dios o vas a ir trabajando para el hombre? Si nos disponemos a trabajarle al Señor, estemos pendientes porque el Señor nos va a abrir puertas. Y hay que entrar ahí. Si ese trabajo que tiene usted no le está permitiendo fluir en el servicio a Dios, en el culto a Dios, darle al Señor la adoración, y si ve que se abre una puerta, observe bien. No vaya a ser que sea el Señor abriendo esa puerta. Señor, pero es menos, no importa. La matemática de este mundo no es la matemática del reino. Podrá ser menos dinero, pero si es una ocupación de Dios, olvídese, el Señor acomodará todas las cosas. No mire, matemáticas, olvídese el número de pasos de fe. Póngase sobre sus pies y véngase, el altar está disponible.